Si has estado al tanto de las noticias sobre criptomonedas, sabrás que los insiders de Ethereum, incluida la Fundación Ethereum y el propio Vitalik Buterin, han estado vendiendo grandes cantidades de ETH. Naturalmente, son muchas las personas que se preguntan si esto está contribuyendo al bajo rendimiento de esta criptomoneda. Hoy echaremos un vistazo a estas ventas, así como a otros factores clave que podrían estar frenando a Ethereum. Si tienes ETH en tu cartera o estás pensando en comprarlo, tienes que ver este vídeo hasta el final. Empecemos por la Fundación Ethereum. Para quienes no estén familiarizados, se trata de una organización sin ánimo de lucro con sede en Suiza. Fue creada por Vitalik Buterin y otros cofundadores de Ethereum en 2014 y está dirigida por una junta ejecutiva formada por 3 personas: Vitalik, la directora ejecutiva Aya Miyaguchi y el miembro del consejo Patrick Stolzenegger. En esencia, funciona como una especie de equipo de equipos en el que cada equipo se centra en distintos elementos del desarrollo de Ethereum. En su página web se describe a sí misma como, citamos, ni una empresa tecnológica ni una organización sin ánimo de lucro normal. El propósito de la fundación es apoyar el futuro de Ethereum sin controlarlo en modo alguno para que el proyecto siga siendo descentralizado. Este apoyo se consigue asignando recursos a proyectos críticos que aporten valor al ecosistema de Ethereum y financiando la investigación, el desarrollo y la educación. Los fondos proceden de su enorme tesorería. El destacado investigador de la Fundación Justin Drake ha dicho que gasta aproximadamente $100 millones al año y que actualmente tiene un recorrido de unos 10 años dependiendo del precio de ETH. Por otro lado, según Arkham Intelligence, la fundación tiene actualmente una tesorería de unos $670 millones con fondos depositados principalmente en ETH, evidentemente. Ahora bien, a pesar de los esfuerzos de descentralización, la fundación es la organización más influyente en el ecosistema de Ethereum. Por lo tanto, cuando empieza a vender su ETH, puedes apostar a que los inversores prestan atención, sobre todo teniendo en cuenta el historial de la fundación de vender en el mercado a precios realmente increíbles. Por ejemplo, en mayo de 2021 vendió alrededor de 35.000 ETH a un precio medio de unos $3.500. El precio de ETH cayó durante los meses siguientes, llegando a perder más de un 50%. Y si pensabas que esto es una locura, ten en cuenta que también vendió 20.000 ETH el 17 de noviembre de 2021, justo un día después de que ETH alcanzara su máximo histórico, un nivel que aún no ha recuperado. Más recientemente se ha visto a la fundación vendiendo cantidades mucho menores de ETH, pero esto no ha impedido que a los inversores les preocupe que estas ventas marquen máximos locales. Para contextualizar, en enero de este año vendió más de 6.000 ETH por valor de unos $1.6 millones. A lo largo de julio, la fundación vendió otros 350 ETH por unos $1.1 millones. Cabe destacar que ese mismo mes, la fundación vendió la friolera de 92.000 ETH por valor de unos $290 millones de un monedero que había estado inactivo durante 7 años, aunque no está claro si se ha vendido todo o parte. Además, en septiembre vendió otros 450 ETH por $1 millón. Así que, en total, la Fundación Ethereum ha vendido alrededor de 240.000 ETH desde enero de 2021. De hecho, en el momento de grabar este vídeo, ha vendido un total de 3.064 ETH por un valor aproximado de $9 millones solo desde principios de 2024. Teniendo en cuenta lo reciente que fue la última venta, podría ser incluso una cantidad superior para cuando veas este vídeo. Dejaremos un enlace en la descripción a un sitio que rastrea estas transacciones dentro de la cadena. La cuestión es que si trazamos estas ventas en el gráfico de ETH, rápidamente se hace evidente que poco después de cada venta, el precio de ETH sufre una caída. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, pulsa el botón de me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para ver el próximo. La cuestión es que no solo la Fundación Ethereum ha sido criticada últimamente por vender.
El propio Vitalik también ha estado en el punto de mira por sus recientes ventas de ETH. Naturalmente, esto ha suscitado algunas críticas, teniendo en cuenta lo importante que es Vitalik para Ethereum en su conjunto. El 9 de agosto, Vitalik transfirió 3.000 ETHs por valor de unos 8 millones de dólares a un monedero multifirma. El 30 de agosto transfirió otros 800 ETHs al mismo monedero, del cual comenzó a vender por etapas. El 9 de agosto, Vitalik transfirió 3.000 ETHs por valor de unos 8 millones de dólares a un monedero multifirma. El 30 de agosto transfirió otros 800 ETHs al mismo monedero, desde el cual comenzó a vender por etapas. El monedero realizó 5 transacciones de 190 ETHs, cada una por valor de más de 470.000 dólares, espaciadas cada 3 días. El resultado final fue que durante las primeras semanas de septiembre, Vitalik había vendido un total de 950 ETHs por unos 2.2 millones de dólares. Sorpresa, sorpresa. Esta venta hizo que la gente de X hablara y algunos expresaron su preocupación porque Vitalik estuviera escribiendo publicaciones alcistas mientras realizaba ventas. Otros dijeron que era una señal de que Vitalik y otros desarrolladores de Ethereum se estaban deshaciendo de sus tenencias en el mercado. Para ser justos, no es difícil entender por qué se sacan estas conclusiones. No obstante, es importante señalar que Vitalik ha declarado que estas ventas no tenían ánimo de lucro. En realidad, se hicieron en nombre de un grupo de biodefensa que él financia. También ha dicho que la quinta transacción de 190 ETHs sería la última. Suponemos que tendremos que creer en su palabra. Vitalik también respondió a alguien en X que defendía su derecho a obtener beneficios, diciendo que en realidad no había vendido ningún ETH para quedarse con los beneficios desde 2018. Más tarde añadió que aunque los ingresos se utilizan para apoyar diversos proyectos, no tiene previsto invertir en capas 2 ni en otros proyectos de tokens en un futuro próximo. Cuando se le preguntó por qué, explicó que al donar fondos en lugar de invertir en las propias criptomonedas, puede pedir a cambio un compromiso para mejorar el ecosistema de Ethereum o para mejorar la humanidad de alguna manera, además de que le permite distanciarse para evitar cualquier escrutinio. En palabras de Vitalik, preferiría tener, citamos, una postura clara que dé ejemplo y aumente la confianza en que no formo parte de ningún complot para retorcer el protocolo Ethereum en direcciones que beneficien a tokens de infraestructura o de capa 2 aleatorios que poseo. Sabias palabras. Ahora bien, aunque estas ventas sean la comidilla en el sector de las criptomonedas, la realidad es que no son la única razón por la que ETH ha tenido un rendimiento inferior últimamente. Otra razón obvia serían las decepcionantes entradas a los ETFs de Ethereum al contado, especialmente si las comparamos con sus homólogos de Bitcoin al contado. A diferencia de los ETFs de Bitcoin al contado, los ETFs de Ethereum al contado han tenido un comienzo difícil. Para que te hagas una idea de la diferencia, ten en cuenta que desde su debut en enero, los ETFs de Bitcoin al contado han tenido una entrada neta total acumulada de más de 17.000 millones de dólares, lo que los convierte en los ETFs de más rápida adopción de todos los tiempos. En cambio, los ETFs de Ethereum al contado han tenido una salida neta acumulada de casi 600 millones de dólares desde que se lanzaron en junio, una acogida mucho más débil de lo que se esperaba antes de que fueran aprobados repentinamente por la SEC. Es probable que esto se deba a varias razones. En primer lugar, Ethereum tiene un problema con argumentos de venta. Simplemente Bitcoin es mucho más fácil de entender que Ethereum, que es increíblemente técnico, sobre todo para los novatos. La etiqueta de oro digital de Bitcoin también es una tesis de inversión mucho más atractiva para los más tradicionales, sobre todo para los que no tienen tanta aversión al riesgo. Para bien o para mal, parece que la mayoría de los inversores ven al BTC como un activo de riesgo. Esto significa que ETH y cualquier otra altcoin solo añade capas adicionales a ese riesgo, lo que puede no ser ideal en las actuales condiciones macroeconómicas. Sea cual sea la razón del bajo rendimiento de los ETFs al contado de Ethereum, es motivo de gran preocupación. El motivo es que se creía ampliamente que el interés institucional sería un motor clave en la demanda futura de Ethereum.
Es difícil afirmar que exista interés institucional por Ethereum cuando sus ETFs al contado han registrado tantas salidas desde que debutaron hace solo unos meses. Dicho esto, esto no significa que no esté entrando dinero. De hecho, los ETFs de Ethereum al contado han registrado entradas de más de 2.000 millones de dólares. La razón por la que hay salidas netas globales se debe al fondo de Ethereum de Grayscale, que al igual que su fondo de Bitcoin, ha experimentado enormes salidas por valor de 2.700 millones de dólares desde su conversión en ETF. Si tenemos esto en cuenta, quizás sea un poco sorprendente que hayamos visto cómo el ataque a ETH en X se ha convertido en una especie de deporte. En cualquier caso, aunque el bajo rendimiento de los ETFs de Ethereum al contado ha debilitado la confianza en Ethereum a corto plazo, es probable que sea un viento de cola alcista a largo plazo. Lamentablemente, la lista de razones por las que ETH ha tenido un rendimiento inferior no acaba aquí. También hay otros factores en juego. Mientras que el interés en el mercado en general ha sido como mínimo mediocre, Ethereum se ha enfrentado a sus propios problemas. A nivel macroeconómico, algunos inversores se preocupan incluso por la perspectiva de una recesión inminente. Cuando empiezan a surgir temores de este tipo, los inversores suelen decantarse por activos de menor riesgo, lo que significa que se presta menos atención a activos de mayor riesgo como Ethereum. También hay inquietud en torno al sector tecnológico en general, ya que algunos inversores creen que hay una burbuja en el sector de las acciones tecnológicas que está a punto de estallar. Estos temores se agravaron después de que Nvidia viera reducida su capitalización de mercado en 279.000 millones de dólares a principios de septiembre. Se trata de una noticia preocupante para el sector tecnológico en su conjunto, ya que, como probablemente sabrás, Nvidia ha sido la niña bonita del mercado de valores durante los últimos tiempos. También hay varias razones específicas de las criptomonedas que explican el bajo rendimiento de ETH. Por un lado, la menor actividad en la cadena base de capa 1 ha provocado una reducción de las comisiones de red y, a su vez, una menor demanda de ETH. Claro que se trata de una señal alcista para la adopción de las capas 2, pero también supone una amenaza para la cadena base en términos de incentivos a largo plazo. De hecho, las comisiones de red en Ethereum han caído recientemente a sus niveles más bajos de los últimos 4 años y los ingresos por comisiones se han hundido un 99% durante los últimos 6 meses a medida que más usuarios optan por soluciones de capa 2 en su lugar. Por eso, Fred Kroyer, un maximalista de Bitcoin, ha dicho que ETH está en una espiral de la muerte porque sus ingresos por comisiones de solo 73 millones de dólares al año no justifican una capitalización de mercado de 300.000 millones de dólares. No preguntes por los ingresos por comisiones de Bitcoin en relación con su capitalización de mercado. Además, las capas 2 no solo afectan a las comisiones, sino también a la experiencia de usuario de Ethereum. Aunque estas capas 2 tienen sus ventajas, también hacen que el uso de Ethereum sea mucho más confuso, especialmente cuando existen otras soluciones de capa 1 que pueden manejar prácticamente cualquier cosa que les eches sin necesidad de protocolos adicionales. Y eso solo teniendo en cuenta las criptomonedas nativas. Queremos decir, ¿puedes imaginar lo desalentador que debe ser para las personas que son completamente nuevas en esta tecnología aprender cómo se interrelacionan múltiples cadenas de bloques para ejecutar una funcionalidad específica a través de contratos inteligentes? La realidad es que a medida que el sector de las capas 2 de Ethereum se vuelva más enrevesado, esto probablemente empujará a la gente a otras redes mucho más fáciles de usar y entender. Obviamente, el ejemplo más destacado que nos viene a la mente es Solana, que ya sabrás que es mucho más rápida y barata que Ethereum, lo que proporciona al usuario medio una experiencia mucho mejor, siempre que funcione de verdad, claro. Pero por supuesto, no se trata solo de las altcoins. ETH lleva bastante tiempo rindiendo por debajo de BTC. Concretamente, ETH lleva luchando contra su par BTC desde septiembre de 2022. Mientras Ethereum ha estado luchando por atraer la atención que lo lleve a nuevos máximos históricos, Bitcoin ha estado ocupado superando a la mayoría del mercado de las criptomonedas. En el momento de la grabación, la dominancia de Bitcoin es superior al 56%.
Puedes obtener más información al respecto viendo nuestro reciente video sobre el bajo rendimiento de ETH utilizando el enlace de la descripción. Entonces, ¿qué va a pasar con Ethereum? Para responder a esta pregunta, empezaremos abordando la pregunta de la introducción. Es poco probable que el bajo rendimiento de ETH se deba a las ventas realizadas por los insiders. Contrariamente a la creencia popular, no todas las ventas de la Fundación Ethereum han ido seguidas de grandes correcciones del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2020, la Fundación Ethereum vendió la friolera de 100.000 ETHs. Poco después, el precio de ETH subió más de un 630%. Obviamente, esto no quiere decir que vaya a ocurrir lo mismo esta vez, pero no deja de ser un motivo de reflexión. La salvedad a tener en cuenta es que todas estas ventas de ETH probablemente no se produjeron de inmediato. También merece la pena recordar que las ventas de la Fundación Ethereum y de Vitalik se producen en un momento en el que la Reserva Federal está recortando los tipos de interés. Y aunque han sido decepcionantes, las salidas de los ETFs de Ethereum al contado se están ralentizando y con un poco de suerte, las entradas podrían empezar a intensificarse de nuevo. Por suerte, hay un catalizador en el horizonte que podría ayudar a Ethereum a cobrar impulso alcista. El motivo es que Ethereum pronto experimentará una importante actualización denominada Pectra, que sigue la actualización Dencun de principios de este año. Si Pectra tiene tanto éxito como Dencun, podría ser trascendental para Ethereum. Para ponerte al día, se espera que Pectra entre en funcionamiento entre finales de 2024 y principios de 2025. En pocas palabras, introducirá varias mejoras centradas principalmente en optimizar la experiencia de usuario de Ethereum. Además, Pectra también introducirá grandes mejoras en los monederos de Ethereum que pronto podrán realizar transacciones por lotes para que los usuarios las firmen en un solo paso. En otras palabras, esto permitirá a los monederos actuar como contratos inteligentes. Pectra también permitirá a los proveedores de staking consolidar sus ETHs en staking, aumentando el límite de staking de 32 a 2048 ETHs. Esto debería reducir el número de mensajes que circulan por la red, mejorando potencialmente su eficiencia. Pectra también introducirá mejoras en la experiencia de los desarrolladores en las cadenas de capa 1 y capa 2, y es de suponer que esto se extienda también a las de capa 3. Y hablando de capas 2, Vitalik también ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la descentralización de estas cadenas. En una publicación reciente en X, afirmó que, citamos, a partir del año que viene, pienso mencionar públicamente, en blogs, charlas, etc., solo a las capas 2 que estén en la fase 1 Plus, no importa si he invertido o si eres mi amigo, etapa 1 o nada. Para contextualizar, la fase 1 a la que se refiere Vitalik es un nivel de descentralización esbozado por L2Bit, y esta norma ha sido adoptada como una especie de hoja de ruta de la descentralización por la mayoría de las soluciones de escalado de capa 2. Vitalik dice que la fase 1 es un hito moderado muy razonable y afirma que, citamos, la era de los rollups glorificados está llegando a su fin. La era de la confianza criptográfica ha llegado. Tiempos emocionantes. Esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto para Ethereum? Pues bien, aunque el gráfico de ETH deja mucho que desear, parece que el futuro es prometedor para la segunda criptomoneda más grande del mundo. La actualización Pectra supondrá un salto en la dirección correcta en lo que respecta a la experiencia de usuario de Ethereum, que seamos sinceros, necesita un buen acicalamiento. Lo que es aún mejor es que aunque tenemos algunos detalles básicos sobre lo que incluirá la actualización, aún no tenemos la imagen completa. Aunque pueda sonar inacabado, en realidad es positivo porque significa que se pueden presentar más propuestas de mejora de Ethereum o EIPs. Realmente, cuantas más, mejor, por supuesto, suponiendo que no haya consecuencias importantes. No obstante, si Dencun sirve de algo, la próxima gran actualización podría ser una gran noticia para los usuarios e inversores de Ethereum. También es estupendo ver que Vitalik se pronuncie sobre la descentralización de las capas 2. Como probablemente sabrás, la inmensa mayoría de las capas 2 están extremadamente centralizadas porque se ejecutan en un único nodo secuenciador,
es decir, tienen un único punto de fallo. Esto no solo ha sido una preocupación para los titulares de ETH, sino que su resolución también contribuirá a que Ethereum esté aún más descentralizado de lo que ya está, lo que lo hace más seguro y por tanto más valioso. Para ser justos, muchas capas 2 ya están trabajando activamente para utilizar un secuenciador descentralizado y puedes obtener más información sobre lo que han estado haciendo algunas de ellas utilizando el enlace de la descripción. En cualquier caso, merece la pena tener en cuenta lo monumental que es Ethereum y no solo en términos de capitalización de mercado. Sus desarrolladores están en lo más alto de su carrera y tienen talento más que suficiente para superar cualquier desafío que se les presente. Sinceramente, no hay mejor equipo para impulsar Ethereum hacia la grandeza. Esa es una de las razones por las que algunos miembros del equipo de Coinburo seguimos manteniendo ETH en nuestras carteras personales. Por cierto, si te haces socio del Club Coinburo, podrás conocer el detalle de la composición de nuestras carteras. También encontrarás análisis de altcoins de pequeña capitalización votadas por ti, recibirás información de utilidad diaria de los miembros del equipo y tendrás acceso a nuestro exclusivo canal de Discord junto a la mejor comunidad de las criptomonedas. Solo tienes que seguir el enlace de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ayúdanos pulsando el botón de me gusta, suscribiéndote y dándole a la campanita de notificación. Si conoces a alguien a quien le gustaría disfrutar de este tipo de contenido, ayúdale a encontrarlo compartiéndolo con él. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.